El estudio bíblico de hoy se titula Dios cuida de los suyos. Vamos a ver algunos textos que muestran que Dios cuida de nosotros. El hecho de que nosotros tengamos dificultades, problemas de salud, cualquier situación, pudiéramos pensar que Dios como que se ha olvidado de nosotros, o como que no estamos en su agenda de preocupación. Sin embargo, vamos a ver unos textos que nos dicen todo lo contrario, que Dios permite esas cosas, pero no nos tiene olvidado, está pendiente de cada situación que nos acontece. Vamos a ver algunos textos. Lucas capítulo 12, versos 29 y 30, dice así: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Aquí la palabra del Señor nos dice con claridad, Jesús, que Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Fíjese que más atrás dice en el texto que Dios sabe si tenemos necesidad de vestido, de comida, de agua. Cualquier necesidad, Dios la sabe. Dios no está desatento a ninguna de esas situaciones, dice. Por eso nosotros no podemos pensar que tenemos un Dios que no se preocupa por nosotros, sino que sabe y conoce nuestras necesidades. Por eso dice, no estéis ansiosos. Tenemos las necesidades, y esto es claro, tenemos nuestros problemas y dificultades, pero no debemos estar ansiosos porque Dios las sabe. Y si es su voluntad, las suple. Si pasamos situaciones difíciles, porque Él, a pesar de que las sabe, las permite, pero tiene poder para suplirlas, y además de eso, Él sabe cómo suplirnos nuestras necesidades. La ansiedad no nos resuelve nada, no nos ayuda en nada, no nos da comida, la ansiedad no nos da comida, no nos da bebida, no nos da vestido. Nada de esas cosas nos ayudan, más bien nos empeora, atenta contra nuestra salud. Vamos a ver otro texto más, Éxodo 3:7. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 7, dice así la palabra de Dios. Un ejemplo típico de lo que es Dios preocupándose por nosotros. 3:7 dice así: Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuánto tiempo tuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Más de 400 años, imagínense. Y si leemos la historia de Éxodo, los padres, los líderes, los ancianos que estaban ahí, sintieron que Dios los había olvidado. Eso es lo que ellos sintieron, obviamente, porque estuvieron años como esclavos y no había solución. Pero en la voz de Moisés, es el que habla aquí, Dios dice, ¿no? He visto la aflicción de mi pueblo. Dios sabía que el pueblo de Israel estaba pasando dificultades. He oído su clamor, dice. He conocido sus angustias. Dios sabía perfectamente que el pueblo de Israel estaba pasando angustia, dificultades y situaciones bien
difíciles en el pueblo de Egipto. Dios lo sabía perfectamente. Ahora, Dios se va a manifestar. Pero aquí vemos algo interesante. Y es que Dios tiene su hora. 400 años pasaron. Y Dios quiso en ese momento en que estaba Moisés manifestarse. El pueblo de Dios estaba clamando, pero no veía respuesta. Hasta que Dios finalmente responde. Dios tiene su momento de responder. Sabe cuándo es el momento. Tenemos que tener paciencia y esperar esa respuesta. Este era el momento en que Dios quiso precisamente actuar. Y utilizó a Moisés para hacer esa, ese acto de libertad, ¿no? Para con el pueblo de Israel. Y Dios quiso que esto pasara para que el pueblo entendiera y viera la mano de Dios, porque después de esto empezó una serie de milagros, las plagas, el mar rojo abierto, etcétera, ¿no? Y una serie pues de experiencias hasta que llegaron a la tierra que Dios les prometió. Vamos a leer otro texto, Salmo 40, 17. Salmos 40, 17. Dice así. Este texto es uno de los textos que más ánimo nos pueden dar. Dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Porque nosotros, obviamente, cuando estamos sufriendo y estamos en dificultades, queremos salir rápido de la angustia. Pero, por eso el rey David aquí dice: no te tardes, Señor. Pero en algo estás convencido el rey David: Jehová pensará en mí. Y esa es la fortaleza, que Dios está pensando en cada uno de nosotros. Dios piensa en sus hijos. Y Él es nuestro libertador en todas nuestras aflicciones. 1 Pedro 5:7 nos sigue diciendo ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, exhortando a la iglesia, dice lo siguiente, 1 Pedro 5:7. Dice el verso 6, vamos a leerlo del 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es un Dios que conoce nuestra ansiedad, tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer que toda nuestra ansiedad esté sobre Él, o sea, ponerlas en Él en oración. Y dice que si nos humillamos bajo su poderosa mano, Él no se exaltará cuando fuere tiempo. O sea, Dios es el que sabe cuándo nos ayuda y cómo nos va a ayudar en nuestro problema. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Para que seamos testimonio a otros, ¿no? Testimonio a otros del poder de Dios y de las bendiciones que Él nos da. Vamos a leer en Jeremías ahora 31:28. Jeremías, Isaías, Jeremías. Jeremías capítulo 31. Verso 28. Vamos a ver, Jeremías está después de Isaías. 31,
verso 28. Dice así: así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Aquí a través del profeta Jeremías, Dios está diciéndole, animándolos a ellos a buscar su rostro y a hacer un nuevo pacto con él, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se apartaron. Y al apartarse, Dios los derribó, Dios los trastornó, Dios los afligió. Pero ahora Dios está haciendo una propuesta, que vuelvan a Él y que al volver a Él, Él tiene la capacidad, dice, de edificar y plantar, ¿no? Aún de un pueblo, porque el pueblo de Israel quedó disperso. Y la gente pudiera decir, este pueblo quedó exterminado. Pero Dios es tan poderoso que Él dice, Él puede volver a edificar. Él puede volver a plantar. Y eso es lo tremendo de Dios, porque con Dios, aunque otros nos pueden decir que ya nosotros ya estamos listos para la foto, Dios dice, no, yo puedo edificar todavía, yo puedo plantar, ¿no? Vamos a leer un último texto. Isaías, antes de Jeremías, Isaías 45, 13. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer 45, 13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios está señalando cómo Él obra en la providencia. Dios es un Dios de providencia. Es decir, aquí Dios está hablando cómo a través de otras personas Él va a hacer que se edifique su ciudad. Él va a hacer que los israelitas cautivos sean sueltos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Eso exactamente fue lo que sucedió en tiempos de el rey Ciro. Dios puso en el corazón. El rey Ciro no es israelita, es un rey mundano. Pero Dios movió, Dios inquietó el corazón del rey de Ciro para hacer el plan de Dios. Imagínense, el rey Ciro ni él sabía que estaba haciendo el plan de Dios. Dios lo movió, lo inquietó, y por eso dice, yo despertaré en él. ¿Cómo Dios hace eso? Eso se llama la providencia de Dios. Muchas veces Dios utiliza inclusive a personas que no son cristianas o personas de afuera. La persona que menos usted piensa, Dios lo mueve para que te pueda ayudar. Eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, ¿quién nos ayudará? Lo que ellos no sabían es que en la providencia de Dios, Él iba a hacer que el propio rey, que lo tenía ellos cautivos, los iba a liberar e iba a hacer que ellos edificaran el templo de Jehová. Eso se llama la providencia de Dios. Dios tiene 1000 formas de trabajar y no necesariamente Dios se le apareció al rey Ciro, le habló en sueño o le dio una orden directa. Dice que puso en su corazón. Hoy Dios puede poner en el corazón de nosotros o de cada uno de nosotros una forma de servir. ¿Quién hace eso? Dios. Él pone en el corazón. Él no tiene que aparecer en un sueño. Hoy mucha gente está esperando que Dios se le aparezca en visión o en sueño para hacer algo. No. Así como en el rey Ciro puso el deseo, despertó la inquietud para que liberara al pueblo de Israel, Él puede poner en el corazón de nosotros el deseo por servirle y cómo servirle a Él. Que Dios le bendiga. Muy bien, vamos a pasar a